Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dos. En esta ocasión vamos a hablar de Vecna, Eve of Ruin o Eve of Ruin, no sé exactamente cómo pronunciarlo, que es la última gran campaña que ha sacado Wizards of the Coast para Dungeons and Dragons quinta edición. Que, bueno, salvo que cambien el nombre y lo llamen sexta, realmente puede que no sea la última aventura para quinta edición, aunque será para la quinta edición que todos conocemos, por ahora. Como podéis ver, esto es la portada alternativa que está haciendo una cantidad de reflejos bastante impresionante y se está cargando el foco de la cámara. Hay una versión con una portada normal, evidentemente, aunque a mí no me acaba de gustar tanto. Y el malo final, evidentemente, va a ser Vecna, que ya es bastante conocido, tanto por las campañas de Advanced Dungeons and Dragons, porque creo que no había salido con anterioridad a eso, o sea, posteriormente a las campañas de Advanced segunda, como evidentemente había salido los objetos mágicos, el ojo, la mano de Vecna. Vecna además es un liche bastante conocido, un liche, un dios, una deidad de Greyhawk bastante conocida. Había tenido ya 3 campañas anteriormente. Había tenido, si no recuerdo mal, de primera edición Vecna Lives. De segunda edición tenía Vecna Reborn. Y como colofón de salida de Advanced Dungeons and Dragons, había tenido una campaña que se llama Die Vecna Die, que la traducción sería Muere Vecna Muere. O sea, realmente los 3 títulos eran bastante notorios, porque era uno Vecna Vive, el segundo era Vecna Renacido y el tercero Vecna Muere Vecna. Ya os digo que la primera campaña estaba ambientada completamente en Greyhawk. La segunda campaña está ambientada en Ravenloft. Y la tercera campaña está ambientada mixtamente, primero en Ravenloft y luego en Planescape. Siguiendo más o menos lo que sería esa tradición, esta campaña sirve para ir por los distintos mundos de Advanced Dungeons... Bueno, Advanced, perdón, soy muy viejuno. De Dungeons and Dragons quinta edición. Todos los publicados, con excepción de las campañas de Magic the Gathering. No, tampoco está la campaña de tampoco están las campañas de terceros que he publicado Wizards, cosas como por ejemplo Wildemount no está, aunque evidentemente se puede llegar a meter. Tampoco está Radiant Citadel, por ejemplo, pero sí que tenemos, por ejemplo, Greyhawk, tenemos Forgotten, tenemos Eberron, tenemos Dragonlance, tenemos Ravenloft, prácticamente casi todas. Tenemos Spelljammer como ambientación, tenemos Planescape. Tenemos Avernus, que no lo meten dentro de Planescape, pero más o menos queda como algo que se puede meter como un elemento de la campaña de Destiny into Avernus. Realmente solamente utilizan ese plano del infierno dentro de la campaña. Y evidentemente, como esto va a tener spoilers, aparte del nombre del malo final, ya sabéis que si queréis jugarla y no queréis spoileros, porque aquí hay cosas que son muy spoilerables, normalmente siempre lo digo, pero en este caso sí que hay un spoiler gordo. Así que si queréis lo que sería una especie de anticipo de las conclusiones, esta campaña es un poco lo trenecito chuchú. Es un poco lineal, pero os va a servir para jugar de nivel 11 a 20. O sea, si queréis una campaña de nivel 11 a 20 es que vais a tener muy pocas alternativas oficiales. Aparte, evidentemente, la mazmorra del mago lógico, pero empieza un poco más baja. Pasando a ello, vamos a hablar un poco más acerca de la aventura. Como ya he comentado, esta aventura está diseñada para personajes de nivel 11 a 20. Realmente es una campaña que ya te lo dicen claramente, es para, en caso de que te hayas pasado a las aventuras anteriores. Las aventuras anteriores normalmente casi siempre se terminaban cuando llegabas al tier 3, que es el tier de nivel 10 a 14 o 15. Y normalmente no se hacen aventuras de nivel alto, salvo Tiamat y Waterdeep. Evidentemente la mazmorra del mago loco. Principalmente porque es bastante complicado equilibrar encuentros y equilibrar tramas. Y de hecho es uno de los grandes problemas que tiene Vecna. Es un problema que tiene. ¿Lo resuelve del todo? De tú a saber. Entonces, evidentemente, con tantos inicios de personajes, en caso de que quieras rescatar un personaje, evidentemente podéis crear personajes ya directamente de nivel 11 y tiene algo de material para tener allá una pequeña introducción para poder utilizar personajes nuevos. Pero creo que la gracia está en rescatar los antiguos personajes si habéis jugado y jugar directamente esto.
La trama es bastante sencilla. Los jugadores se dan cuenta de que existe un culto de Vecna. Una vez que tienen el conflicto inicial, son contactados por un grupo de 3 magos que les convocan directamente a Planescape. Y ya van directamente a la ciudad de Sigil. Y ahí se encuentran con 3 magos, que son Alustriel, Mordenkainen y Tassa, que les explican un plan para poder frustrar los planes de los sectarios de Vecna. El plan sale mal en un principio, pero hay un plan alternativo que es propuesto por Mordenkainen, que es reunir la vara de las 7 partes. La vara de las 7 partes, que es un artefacto bastante icónico dentro de lo que es el mundo de Dungeons and Dragons. También hay un montón de artefactos icónicos que están relacionados con esta campaña. Cosas como, por ejemplo, el ojo, la mano de Vecna y la espada de Cass. Ninguno de los 3 aparecen dentro de la campaña, a pesar de que puedas meterlos. Yo, de hecho, aconsejaría, si ya tenéis bastantes tablas, hacer que, por ejemplo, aparezca la espada de Cass en manos de quien le toca. Creo que haría bastante más interesante la aventura. Y además que aparezcan los otros artefactos, que creo que son ya una cosa bastante poderosa. Aparte de esto, pues Mordenkainen propone ir a buscar la vara de las 7 partes, que cada uno de los fragmentos de esta vara, que es un artefacto bastante conocido, y además, como dice el propio nombre, está dividida en 7 partes, que cada cual tiene poderes individuales, pero conjuntamente tienen algunos poderes extra. Pues, principalmente esto se convierte en una gincama de partes de varas. Cada una de las partes de la vara está en uno de los distintos mundos de D&D, empezado por Forgotten. Bueno, más bien sería la Oscuridad. Luego nos pasamos, de hecho voy a coger aquí el listado para que podáis ver un poquito la lista. El primero es Forgotten Realms, el segundo es Spelljammer, que es ir a un pecio, literalmente. En Eberron, que es ir a las tierras enlutadas y meterse dentro de un coloso. En Ravenloft, que es visitar el Death House, que es la casa, es aquella especie de aventura gratuita que sacaron cuando sacaron Curse of Strahd, que era una casa encantada, donde había habido un culto. Pues esto se expande. De hecho, podríamos decir casi que es una versión alternativa de la Casa de la Muerte. De nivel alto, evidentemente. Tenemos también en Dragonlance, en el mundo de Krynn, una aventura un poco atípica que tiene que ver con hombres lobo. Luego tendríamos la isla de las serpientes en Greyhawk, que ahí tenemos una especie de presunto, de trasunto, mejor dicho, de lo que sería la tumba de los horrores. Es una versión con una copia de Acederac y algunas cosas que más o menos recuerdan a esa aventura. De hecho, podéis ver que esto realmente es como una especie de aventura parque temático en que vas a ir a cada uno de los mundos y vas a tener algunas cosas que te van a recordar las cosas emblemáticas de ese mundo, pero no vas a tener toda la experiencia. Por ejemplo, cuando te vas a Eberron hay algunas cosas que son de Eberron, porque las tierras enlutadas están dentro de Eberron, pero para la gente que no conozca las tierras enlutadas es un poco parecido a las Shadowlands, a las tierras sombrías de los 5 Anillos. Es como de, ¿has visitado Rokugan? ¿Se has ido a las tierras sombrías? Técnicamente sí. Pero no has visitado la corte del emperador, no has visitado Otosanuchi precisamente, ni nada por el estilo. Entonces, la experiencia que vais a tener en cada uno de los mundos es un poco limitada. Luego, aparte de esto, tenemos Planescape, que aquí la relación con Planescape es que directamente te vas a ver, ¿no? Te vas al Averno y te vas a un casino. Te vas a un casino y tienes que coger normalmente casi todas las varas forman parte o de un artefacto o han sido utilizadas en un experimento mágico. Fundamentalmente. Y una vez que reúnes las varas de 7 partes y las se van a utilizar para intentar frustrar los presuntos planes de Vecna, entonces se desvela la gran parte spoileable de esta aventura, que es que Mordenkainen no es Mordenkainen, sino que es Cass utilizando un artefacto. Un artefacto que le permite suplantar a Mordenkainen. Entonces, con la vara de las 7 partes unida, Cass lo que intentan es sacar de su prisión a Miska, que si no recuerdo mal, creo que es la araña lobo, que es un antiguo malo de Advanced,
que era el malo principal de lo que sería la campaña de la Vara de las 7 partes, que era una campaña de Advanced que venía en su propia caja. O sea, volvemos otra vez al terreno de los Greatest Hits. Y una vez que van los jugadores, se supone que cuando ya se han dado cuenta de que les han traicionado a parar a Cass, una vez que van a parar a Cass, entonces ya es cuando toca utilizar el plan original para intentar ir a por Vecna. O sea, realmente, como podéis ver, esta campaña es bastante lineal. Principalmente porque además no es que tengas base en Sigil. Bueno, tienes base en Sigil, pero cada vez que tienes la base en Sigil y consigues uno de los fragmentos, te dice dónde está el siguiente. O sea, prácticamente es que lo tienes que ir haciendo todo en orden. Lo cual hace que la campaña se sienta muy embudo, cosa que es... A ver, se entiende por qué. Porque los jugadores cuando tienen nivel alto, sobre todo con la gran cantidad de magia que pueden llegar a tener, puede ser que se te vayan bastante de madre en cuanto a intentar hacer cosas y se pueden salir bastante de la aventura. A efectos prácticos, a ver, vamos a tener algo de variedad, sobre todo de situaciones y de enemigos. Muchos de los enemigos que hay metidos aquí, porque ahí se reproducen unos cuantos, están sacados, por ejemplo, del Monster of the Multiverse. Son versiones del Monster of the Multiverse y tal. Evidentemente hay bastante cosa de nivel alto. No hay muchísimas alternativas oficiales. Me refiero porque oficiosas sí que hay algunas campañas que llegan hasta nivel alto, son de nivel alto. Por ejemplo, Arcanum Worlds tiene el Change of Asmodeus, que sigue un poco el mismo concepto de utilizar personajes rescatados de otras campañas para poder hacer cosas de nivel alto. Pero oficialmente tampoco teníamos nada que fuera una campaña de continuidad. A efectos prácticos, no lo recomiendo como una campaña iniciática, porque no está pensada para ser una campaña iniciática. Esto sería más bien una campaña para gente que ya más o menos sepa bastante cómo funciona D&D y no tenga problemas en toda la complicación que se van a encontrar nada más empezar, porque esta campaña va a ser una complicada de inicio, y cuando digo complicada de inicio me refiero a nivel reglas y a nivel combate y a nivel de todo lo que va a haber, todo lo que conlleva. Pero creo que es un buen producto, sobre todo para la gente que quiere decir, pues mira, vamos a darle carpetazo a Dungeons and Dragons, pero lo vamos a hacer con estilo. Vamos a coger los personajes que teníamos retirado a lo mejor de Out of the Abyss, por ejemplo, y intentar ver hasta dónde llegan y para enfrentarnos a uno de los males definitivos del multiverso. Así que bueno, ya sabéis. Esto no sé hasta qué punto va a ser una campaña emblemática. Es bastante probable que haya gente que la juegue. Pero es bastante lineal. No va a ser precisamente una experiencia súper inmersiva, porque esto es lo que es. Pero puede ser un buen producto, sobre todo para dar carpetazo de salida. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.